A continuación, invitamos a pasar a este escenario a la doctora Claudia Lagos, socia fundadora de INCOM, profesora asociada de la Universidad de Chile y quien durante mucho tiempo fue coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile. Muy bien. Les decía, la doctora Claudia Lagos es quien se hará cargo del siguiente panel titulado Inseguridad y ejercicio del periodismo en contextos inciertos. Muchas gracias, Claudia. ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno, gracias a todos y a todas por la maratón del día en la mañana y por quedarse aquí. Así que un aplauso para todos nosotros y nosotras. Quiero invitar al siguiente panel a nuestros invitados. Por favor, suban nomás mientras los voy presentando. Sergio Pinto Briones. Hola, Sergio, ¿qué tal? Sergio Pinto Briones, perdón, es el encargado del área de comunicaciones de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile. Gracias, Sergio, por estar hoy día con nosotros. Es periodista de profesión y es magíster en literatura por la Universidad de Chile y máster en cine documental o en documental. Cine documental por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Gracias, Sergio, por estar aquí. Daniela Grasso es doctora en sociología, magíster en comunicación social y periodista y es profesora asociada de la Universidad Católica, donde nos han alojado hoy día en este evento. Y es socia fundadora y miembro de la directiva actual de INCOM. Gracias, Daniela, por estar en este panel. La investigación de Daniela se ha centrado en el trabajo periodístico, con especial énfasis en las coberturas de crisis y desastres socioambientales. Y algunos de los trabajos recientes de lo que vamos a hablar tiene que ver con el rol de la profesión durante el estallido social y la pandemia y cómo eso ha tenido impacto en la seguridad física y emocional de los periodistas. Gracias, Daniela. Javier García, al otro lado de este panel, es doctor en Derecho, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC, algunos de los datos que se mencionaron bien al inicio de esta mañana. Es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y es académico también de la Universidad de las Américas. Gracias, Javier, por estar hoy día con nosotros. Y primero quiero partir con Sergio, para que nos dé un panorama más general respecto de qué es lo que está pasando en América Latina, respecto de la seguridad de los periodistas. Eso es importante, para quienes no lo recuerden o hayan entrado más tarde o no han visto el programa. La idea de la conversación de este panel es discutir un poco sobre el periodismo periodístico, los medios de comunicación y los trabajadores de medios de comunicación y los particulares desafíos que están enfrentando contemporáneamente. Así que vuelvo a la pregunta, Sergio, ¿cómo es ese panorama en América Latina? Si es que los focos de mayor inseguridad, precariedad o dificultades para la prensa está dada por quiénes, por qué actores, por el crimen organizado, cómo están llevando desde UNESCO la discusión sobre el incremento vertiginoso en los periodistas y trabajadores de prensa en el exilio, etcétera. Hola, buenas tardes, muchas gracias. También agradezco que se hayan quedado porque ha sido bien maratónico todo. Han tocado temas muy esenciales. Por lo pronto, como Jimena poco dijo de un comienzo, es como que volver atrás, como hace un año atrás, cuando celebramos acá en Chile la libertad de prensa, y que fue un granito, de verdad. O sea, Chile estuvo en la mira a nivel mundial de estos temas que se tocaron en particular. Informar también a los jóvenes, a los estudiantes que también están presentes, que la UNESCO está en Chile, no está en su sede en París. Estamos para apoyarles, estamos para fortalecer las capacidades también aquí y al Estado, tanto al gobierno como también a la sociedad civil. Entonces también cuenten con esa ayuda, sobre todo a INCOM, que realizan estudios. Nosotros también hacemos como estudios globales. Muchas veces esos estudios no están desagregados por países, y ahí tenemos la capacidad, por ejemplo, muchas veces de las universidades, del observatorio y otras entidades más, que nosotros podríamos un poquito darle ese foco tan necesario a nivel local. Como ustedes saben, la UNESCO, perdón por la introducción, pero esto es súper importante también para que se sepa, no solamente, como hablábamos, no es cultura, educación y ciencia, también es comunicación e información, ¿ya? Y es un tema y ya estamos mandatados
por Naciones Unidas de llevar ese tema y visibilizarlo, sensibilizar y hacer acciones porque pertenecemos y somos los coordinadores, digamos, del plan de seguridad, del plan de acciones de seguridad de los periodistas de Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad en vista también que no es un tema empático ni ético, es un tema terrible también del escenario que hay a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros desde la UNESCO tenemos el observatorio de asesinatos de periodistas que se va actualizando. Por ejemplo, les puedo dar las cifras, las que estamos manejando últimamente. Más de 1.623 periodistas han sido asesinados entre el 2004 y el 2024 y cerca de 9 cada 10 de estos casos siguen impunes. O sea, yo creo que ni siquiera hay que agregar una palabra más para adornar lo que dije, para que vean de lo grave que es. Y en América Latina, según los últimos datos, entre el 2021 y el 2024 han sido asesinados 98 periodistas. Grave. Nosotros vivimos, por suerte, acá en Chile, no quiero decir el oasis, pero de verdad, a diferencia de otros colegas que están viendo esta situación o de otras oficinas de organismos internacionales, realmente la están pasando mal y no están ejerciendo el periodismo de forma totalmente plena. Y en ese sentido nosotros, como en esta especie de estado de confort, entre comillas, tenemos que sensibilizar con esa realidad y ver desde aquí también cómo podemos apoyar también a esas regiones que la están pasando tan mal. En ese caso también, en vista de este desplazamiento o esta violencia que sufren también los periodistas, a nivel de datos también, porque somos una agencia técnica y tenemos que dar datos, se hizo una encuesta entre el 2022 y el 2023 que al menos 205 periodistas fueron desplazados forzosamente, están en el exilio. ¿Ya? Y eso seguramente, ustedes vieron el último premio también de Guillermo Cano, que fue el medio de la prensa en Nicaragua, entonces también ahí nosotros también intentamos de sensibilizar a la ciudadanía en general y a ustedes como técnico también de que este tema hay que hablarlo. Así como el año pasado también nosotros con el premio Guillermo Cano de la UNESCO también se lo otorgamos también a los periodistas de Gaza. ¿Ya? Los grandes, los periodistas son masacrados o son asesinados, son destruidos su equipo, son amenazados, muchas veces en países que no quiero nombrar porque ustedes saben, porque más allá no hay la idea de estigmatizar ni entrar en el ranking que somos los mejores, porque no es la idea, pero sí decir que el crimen organizado es uno de los agentes más importantes, digamos, de este problema, y en el caso, por supuesto, también de gobiernos que ustedes saben, también Nicaragua, por el tema de la prensa, también han tomado sistemáticamente algunas acciones también para censurar o actuar de manera coercitiva también con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y una parte muy importante que tenemos desde la UNESCO también, el tema de la violencia también de género. Nosotros lanzamos un estudio hace 2 años atrás, en 2022, donde se hizo una encuesta casi 905 mujeres, en la cual las mujeres dicen, de 150 países, que el 73% han sufrido violencia digital. Un 25% han sufrido agresiones físicas y entre ellas también la amenaza de muerte. Los temas que ellas más han abordado o que han visto que han sentido la amenaza más latente es cuando reportean o informan sobre temas de género y política. Vale decir, muchas de las periodistas mujeres, muchas en esta esfera de miedo, no están informando, se autocensuran, cambian de profesión o directamente muchas que trabajan en medio se van a trabajar en otro formato dentro de su profesión. ¿Qué hace la UNESCO? ¿Qué estamos haciendo particularmente, más allá del tema de los estudios? Por supuesto, hablamos con Javier hace un rato más, de que también es importante lo técnico antes de hacer el preámbulo de sensibilizar. Ya esa sensibilización es súper importante. Nosotros tenemos las 3P, que significa, por ejemplo, prevención, protección y procuración de justicia, en vista de que están impunes la gran mayoría de los crímenes. Entre esa parte de sensibilizar también, nosotros fortalecemos también las capacidades de los estados con las normativas. En ese caso, aquí en Chile está el proyecto de ley de protección de periodistas y trabajadores de la comunicación, porque la UNESCO ha sido bien enfática en eso, de que no hace falta tener un título. Tú eres trabajador de las comunicaciones y como tal también tienes que estar protegido, tú y tu familia. ¿Ya? Y esa es una discusión en vista de un modelo marco de la UNESCO, se está discutiendo aquí, también hay mesas de seguridad también hablando del tema en Paraguay, se está lanzando una en Argentina, el gobierno de Lula también está haciendo lo mismo, entonces ahí como a nivel regional
se está adelantando el tema de cómo también fortalecemos a nivel normativo también estas capacidades. También nosotros, y aquí tengo un ejemplo aquí en Chile, fortalecemos también a la fuerza del orden, porque por la mayoría también, muchos de los casos también de las agresiones que sufren los periodistas son por la fuerza del orden, y en muchos casos también las manifestaciones son también de los manifestantes. Y hemos hecho también, hemos hecho 2 talleres en noviembre de 2023 y en noviembre de 2024, en la Escuela de Carabineros también hemos hecho también talleres a los carabineros para sensibilizar también, entregarles más profundamente herramientas e instrumentos internacionales sobre seguridad de los periodistas y libertad de expresión. La idea y el fin que tenemos, según un compromiso que hay con el gobierno y con Carabineros, es que podamos crear un módulo para que eso esté en el currículum de Carabineros y no solamente que en un taller. Entonces estamos en eso. También la UNESCO hace a nivel regional también y a nivel mundial talleres también a jueces en vista también de esta impunidad que hay al respecto. Eso, yo creo que en ese sentido el panorama, un poquito, perdón por haber entrado ahora como al bajón del estado de ánimo que había, pero yo creo que era importante también visibilizar a través de los datos. Es importante una de las grandes razones de existencia de la UNESCO, porque a veces nos preguntan qué hace la UNESCO. ¿Sí? La UNESCO también trabaja gente técnica, pero también articula. Más allá de una reputación, más allá de un branding de una marca, la UNESCO también hace incidencia, hace que la sociedad civil, académicos, periodistas que han sufrido crímenes se acerquen a nosotros y nosotros podamos, si no son escuchados, si no son movilizados sus aprehensiones, está UNESCO para movilizar la política pública y también para estar cerca también de los periodistas que sufren esto. También esto es muy importante. Entonces, que sepan que estamos aquí en Chile y cualquier también inconveniente nos haga llegar a nosotros, como también, por supuesto, a los conductos regulares que hay en cuanto un periodista sufre una agresión. Eso. Gracias. Aprovecho de decirle, gracias Sergio, de que tomen sus micrófonos, a Yagua también. Después me gustaría, te dejo la pregunta para ir pensando mientras tanto la respuesta respecto a cómo están funcionando estas capacitaciones, ¿no? Un poco como lo que decía Cristian respecto de cómo es el impacto o que puede ser pequeño también. Teresa creo que mencionaba el tema de la alfabetización y aunque sea, o Sebastián, y cómo aun cuando sea pequeño, bueno, eso está funcionando. Un poco ver que si esas son las mejores herramientas para llegar a la fuerza del orden y a los colegas para incorporar mecanismos de autoprotección, autocuidado en distintas facetas. Y en distintas facetas también me gustaría ampliar los grises, ¿cierto?, de agresiones y dificultades que hay para el ejercicio del periodismo, Javier. Además, porque el observatorio forma parte de Voces del Sur, que es una red latinoamericana de distintas organizaciones que trabajan, monitorean, discuten y ven cómo es que se puede capturar mejor qué es lo que está pasando y cómo se puede abordar mejor eso. Cuéntanos un poco cuáles son esas dimensiones de afectación al ejercicio de la libertad de los periodistas y de la seguridad del periodismo y de los trabajadores de medios en esa experiencia de Voces del Sur y en particular en el caso chileno. ¿Cuáles son las principales percepciones de riesgo que los colegas acá y en países cercanos están advirtiendo? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, destacar este aporte tan interesante de INCON y ojalá todos los meses de mayo tengamos un próximo evento, así que animo a la directiva que… Bueno, y con respecto a la pregunta, efectivamente, el Observatorio del Derecho a la Comunicación somos una organización sin fines de lucro, bastante pequeña, con muy pocos recursos, y que venimos haciendo un trabajo de monitoreo sobre asuntos que tienen que ver con la libertad de expresión y como somos una organización pequeña logramos focalizarnos sobre todo en las agresiones a prensa. Desde el año 2023 participamos de un esfuerzo colectivo que es esta red Voces del Sur, que tiene una metodología de monitoreo que nosotros hemos incorporado y hemos adaptado a la situación chilena, ¿no? Y también todo el aprendizaje de organizaciones con mucha experiencia, ¿no? De países como donde la violencia pues es letal, ¿no? Como por ejemplo, sobre todo México y Colombia. Y la mala noticia que les puedo compartir en ese sentido es que si bien esos indicadores que son los clásicos que uno ve como para traer las primeras alertas,
pues de repente Chile no estaba, ¿no? Como no hay secuestros, bueno, no hay casos de asesinatos, pero en el 2022 ya pasamos a estar en ese ranking. La cuestión es que la red Voces del Sur, el sistema de monitoreo, tiene una serie de indicadores, ¿no? Donde no solamente mide estos elementos o estos casos más graves, como hace el Observatorio UNESCO u otras organizaciones, sino que tiene distintos indicadores de distintas formas de violencia contra la prensa. Y lamentablemente Chile está bastante cerca del resto de países de la región. Es decir, cuando donde vemos que los números de Chile son buenos es que tenemos 0 secuestros, los casos de muerte y asesinato son muy pequeños, pero si vemos el resto de indicadores se parecen muchísimo. Y el problema es que los restos de indicadores nos están hablando de las tendencias. Y la verdad es que a nosotros en el observatorio nos preocupa mucho la tendencia. Estamos realmente preocupando. Y algo que nos alarma es que precisamente la percepción que hay dentro de la profesión no es la que tenemos en el observatorio. Es decir, que cuando nosotros salimos y conversamos en la academia o conversamos fuera, nos damos cuenta que hay desde nuestra perspectiva, una falsa percepción de seguridad. Y los datos a nosotros, los que nos están indicando, porque nosotros lo que analizamos son indicadores, cuantificamos, clasificamos a partir de estos indicadores, es que la violencia está aumentando, se está diversificando. Y además estamos en un contexto donde, digamos, ahora Chile está un poco más tranquilo, ¿no? Sin embargo, ya no estamos en el 2018, ¿no? El escenario cambió. Sin embargo, cuando tú hablas con la profesión, uno siente que la profesión te sigue hablando como si estuviéramos en el 2018, ¿no? Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque se están poniendo muy pocas medidas, ¿no? Y de hecho, cuando tú hablas con los medios de comunicación, pues te das cuenta, han mejorado las medidas de seguridad, pero nosotros creemos que todavía es insuficiente. Se siguen basando mucho en la violencia física, ¿no? Ahora ya tienen chalecos antibalas, como ya hubo una muerte por bala, bueno, ahí, y en ese sentido, pues claro, esos casos son más notorios y hay elementos de preocupación. El nivel de agresiones se está manteniendo, de agresiones físicas, no está aumentando mucho. Lo que sí ha aumentado es la gravedad. Desde 2021, todos los años tenemos a un trabajador de la prensa herido de bala o muerto, como el caso de Francisca Sandoval, ¿no? En el año 2022. Pero es que el resto de los años, de hecho nosotros desde 2021 tenemos registrado 6 heridos de bala, 6 heridos. Y les digo, y seguro que hay alguno más que no hemos llegado a cuantificar, porque nuestro registro es un subregistro. Nosotros asumimos que nosotros solo tenemos capacidad para identificar una parte de lo que está pasando. Entonces les digo, todos los años, incluso del año pasado, recogemos un caso. Casos en algunos la mayor parte de ellos, salvo el de Iván Núñez, muy fortuitos. Pero ya te estaba hablando de una tendencia. Hay más armas de fuego y de hecho pudo haber el año pasado un caso mortal, ¿no? Cuando uno analiza determinadas situaciones, ¿no? La cobertura en las calles cada vez es más peligrosa. Antes lo eran las manifestaciones, porque uno decía, bueno, me agrede los manifestantes, me agrede la policía, pero ahora cualquier equipo de prensa, de televisión que va con una cámara es mirado con mucha desconfianza, ¿no? Y entonces, esa es una realidad que tenemos preocupante, pero si vamos al mundo digital, lo que nos encontramos es que en el mundo digital se le está prestando muy poca atención. Dicen, bueno, claro, como en el mundo digital no deja huellas físicas, pero es muy grave lo que está pasando con el hostigamiento judicial, o sea, con el hostigamiento digital. Y ahí donde está apareciendo es que también cambia el perfil de las víctimas. Y el perfil de las víctimas que estamos viendo en el sistema digital son principalmente periodistas mujeres. Y además, estos ataques ya no son fortuitos, ya no es el camarógrafo o el periodista o el equipo que estaba justo haciendo la cobertura de los toldos azules. No. Aquí es dirigido y nos estamos encontrando periodistas que todos los años aparecen en nuestro informe. En nuestros informes hay 2 periodistas que siempre aparecen como las más agredidas. No voy a dar nombres, nosotros evitamos dar nombres, pero por no revictimizar, pero es que aparecen y aparecen no solamente en un incidente del informe, aparecen en 4, 5, incluso el año pasado una periodista apareció como con 7 registros, ¿no? Y además ya pasan de lo digital, porque lo digital va a lo físico, ¿no? Y te encuentras que una periodista de repente pues también tiene acoso judicial, ¿no? O el medio de comunicación.
Luego también les voy a decir, ataques incendiarios en medios de comunicación. ¿Ustedes conocen casos de que hayan atacado en los últimos 5 años sedes de medios de comunicación o periodistas? Pues algunos dirán, pues no sé ningún caso. Pues nosotros ya tenemos identificado 4 casos. Hace un mes le quemaron un coche a un periodista, pero es que en el 2022 y el 2023 al mismo medio de comunicación, Resumen, en Concepción, le ingresaron en la sede y le hicieron un ataque incendiario. Quizás más para asustar, porque no se llegó, digamos, a quemar la sede. No hubo ninguna declaración pública condenando los hechos. Entonces, la última alerta que les quería decir es que otro aspecto que nos preocupa mucho es la respuesta que se da ante estos hechos. Hay cifras negras, es decir, casi nadie conoce estas cifras, son muy desconocidas. El Estado no las conoce. De hecho, nosotros cuando hacemos nuestro informe no sabemos a quién del Estado hay que dárselas. Y se las damos y luego te reúnes y te dice, pues no las conocía. Oye, pero si esta información ya se las mandamos. Entonces, los medios, bueno, el Estado solo actúa ex post. Cuando te ha pasado algo, cuando te han agredido, el Estado entra en juego. ¿Qué pasa con todo el trabajo de prevención? Los medios de comunicación pues están en una situación de precariedad que tampoco quieren invertir en medidas de prevención. Entonces, y la sociedad civil somos muy débiles, porque como Chile tampoco es un país que pasen cosas tan graves, pues tampoco te consigues financiación para tener unos grandes sistemas. Entonces, en conclusión, tenemos un ecosistema que no está preparado para prevenir y para enfrentar este nivel de violencia. Por lo tanto, si el contexto cambia y empeora, la violencia va a aumentar. Si vuelve un ciclo de protestas, si hay una situación conflictiva con respecto a la cobertura electoral, la violencia va a subir. Y los actores que participamos de este ecosistema no vamos a tener capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, lamentablemente, la alerta que nosotros queremos hacer ahí desde el observatorio es que o empezamos a hacer trabajo anticipado o nos puede pasar como en otros países, que de repente Ecuador, que no pasaba nada, empiezan a tener asesinatos y empiezan a estar desbordados, ¿no? Y les voy a dar el último dato. Nos cuesta mucho saber lo que está pasando en regiones, y en regiones están pasando muchas cosas, y algunas muy graves, ¿no? Entonces, ya sabemos que están amenazando el crimen organizado a fiscales, jueces. Bueno, si ya lo están haciendo con agentes del sistema de justicia, los periodistas están ahí también. Entonces, nos llegan rumores, todavía nos cuesta mucho confirmar casos, porque es muy difícil hacer este trabajo con los recursos que tenemos. Entonces, es clave las alianzas. La academia es clave, sobre todo pensando en la presencia que la academia tiene en regiones, ¿no? Entonces, por último, ahí lo que les quería invitar, por si luego se me olvida, es que en el observatorio estamos haciendo como este trabajo de investigación, y lo que nosotros también nos ofrecemos es a generar alianzas con el mundo académico para poder desarrollar y profundizar y visibilizar estos casos, porque a nosotros se nos queda, digamos que no damos abasto con tal nivel de información. En una segunda ronda les voy a preguntar algunas proyecciones un poco más que hacemos, ¿no? Pero a Daniela, gracias Javier, Daniela, te quiero preguntar 2 cosas. Esta semana, un estudiante de primer año, cuando estábamos precisamente discutiendo algunas coberturas que eran difíciles, ¿cómo es que los periodistas y los fotoreporteros se preparan para autocuidarse o post en coberturas de cuestiones traumáticas? Yo quiero recordar en esto también Chile es un país que está es muy susceptible de desastres socioambientales. Si es que no nos queremos convencer de que hay otras situaciones de riesgo como las que menciona Javier, por lo menos sí vamos a tener algún tipo de cobertura que va a ser difícil desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo es esa dimensión en los trabajos que tú has estado haciendo? Y me gustaría si puedes ahondar también, autocuidado, salud mental, pre y post, y además cómo es que ustedes han ido identificando el incremento, ¿cierto?, de las agresiones online y offline con perspectiva de género, y en particular a mujeres. A mujeres. Vale, muchas gracias. Tú tienes toda la razón. Chile tiene una vulnerabilidad particular a desastres, ¿no? Y nosotros hace más de 15 años empezamos a estudiar qué pasaba con el periodismo en estas coberturas críticas y cuáles eran esos riesgos, esas amenazas que enfrentaban los periodistas en esas oportunidades particulares, porque parecía que el resto del tiempo no habían mayores riesgos en el fondo. El año 2019, con el estallido social y después con la pandemia del 2020, a nosotros
encontró, empezando un proyecto, después de un pluralismo que habíamos hecho, precisamente para detectar cuáles eran las principales amenazas que enfrentaba el periodismo hoy día, y que las catalogamos en ese minuto como en 4 grupos, ¿no? O sea, amenazas económicas, con todo el mundo de la precariedad que mencionaba también Javier, muchas amenazas digitales, ¿no? En el fondo, es un mundo nuevo que se convirtió ahí muy latente, y una audiencia que se convirtió en amenaza. Eso es bien interesante de discutirlo. Además de las amenazas tradicionales, ¿no? En el fondo el Estado, la política en general, ciertos actores que tensan el ejercicio del periodismo. Y desde que empezamos a estudiar esto, una de las primeras cosas que nos saltó mucho es la falta de protocolos y la falta de preparación. Yo me acuerdo, como muy a modo de anécdota, cuando fue el terremoto del 2010, me acuerdo de entrevistar a un periodista que decía, bueno, fue el terremoto, ¿no? A las 3:34 de la mañana, y nosotros llegamos al canal, y la sala donde se guardan las cámaras estaba cerrada con llave. A ese nivel no había ningún tipo de preparación para nada, ¿no? Y después periodistas contándonos cosas como, a mí me dijeron que fuera a Concepción, porque se supone que en el fondo ahí era este punto del epicentro, pero yo sabía que mi familia estaba de vacaciones en Dichato, y partí para allá. Y, oh suerte, me convertí en uno de los primeros periodistas en llegar a Dichato, ¿no? Y contar todo lo que había pasado allá. Pero esa reacción, que es profundamente emocional y profundamente visceral en el fondo, y que tiene que ver con este trauma que se está viviendo durante el momento del ejercicio de esta situación, nos fuimos dando cuenta durante el paso de todos estos años, estudiando varios momentos críticos, que la preparación seguía sin existir, ¿no? Y que los protocolos a nivel de los medios de comunicación, si bien se iban consolidando en ciertos elementos, seguían muy en un estatus secundario. Y ahí, enlazo con lo que me preguntabas al principio, ¿no? Con el tema de la salud mental. El riesgo emocional que involucra el ejercicio del periodismo en este tipo de coberturas se considera bien poco. Parece que fuéramos como a prueba de balas emocionalmente. Y el estallido social y la pandemia produjeron algo muy particular, que es poner en una cobertura de riesgo a la totalidad de los periodistas de los medios. O sea, siempre hay un grupo que es como específico que se dedica a estas cosas. Hoy día, o sea, en esos 2 minutos, todos los periodistas de los medios de comunicación tuvieron que salir o hacerse cargo de estas coberturas. Y se produjo, por supuesto, que una cobertura traumática, una exposición a riesgos físicos que no habíamos visto, o que ellos no, en el fondo, gran parte de los periodistas que trabajaron cubriendo el estallido no habían visto nunca. Estamos hablando de que el hecho de estar con un micrófono en la calle significaba ser potencialmente víctima de que te atacaran. No sabía si en el fondo que no se podían estacionar en ciertas partes. Javier mencionaba regiones, en regiones pasaba muchísimo. O sea, los periodistas cuentan en una serie de entrevistas que hicimos en ese periodo cómo tenían una profunda disonancia cognitiva entre sentirse parte del movimiento social que estaba pasando en Chile e ir a cubrir las manifestaciones de ese movimiento social, sintiéndose enemigos de aquellos que estaban protestando, siendo que ellos se sentían parte de ese grupo que estaba protestando, porque el simple y mero hecho de ir con algo que pareciera una identificación de periodista significaba que fueran víctimas de algún tipo de ataque, ¿no? Y la pandemia llegó al tiro y provocó que esto se agudizara, y que los medios de comunicación tuvieran que enfrentar otro trauma para el que no estaban preparados, y que tuvo una consecuencia que es brutal, y que es que el periodismo se alejó de las calles. O sea, y las que más se alejaron de las calles fueron las mujeres periodistas. O sea, una de las decisiones que tomaron los medios de comunicación para poder proteger sobre todo a las mujeres periodistas, es decirles que no salgan, es que se queden en las salas de prensa, y que por lo tanto hagan periodismo mirando redes sociales o hablando por teléfono, cuando una de las... O sea, la esencia del periodismo es precisamente esa, ¿no? Es estar ahí, es salir a la calle y convertirse en ese puente entre lo que pasa en el mundo y aquellas personas que van a recibir esa información. Entonces, coincido profundamente con Javier cuando dice que pareciera que vivimos en un oasis comparado con el resto de
Latinoamérica en particular, ¿no? Tú mencionabas, Sergio, el tema, el crimen organizado también. O sea, hay una serie de amenazas que están surgiendo y que las miramos como de lejos. Y no están tan lejos. Y no están tan lejos porque tenemos que empezar a irlas incorporando dentro de este proceso de discusión y previniendo si tenemos alguna posibilidad y desarrollando estrategias para hacerles frente, pero dentro de medios y política e incluso en el fondo academia que mira este periodismo chileno como mucho más protegido que en otras partes. Y ahí es donde estos puntos de encuentro son fundamentales, ¿no? Son fundamentales porque tenemos que poner en discusión y en evidencia esto que a mí me salió lo mismo en la última investigación que hicimos, que hay una sensación o un discurso de inseguridad dentro de los medios de comunicación que va creciendo y que va creciendo en todos los perfiles de periodistas y que va creciendo en particular, a mí me preocupa, en las mujeres respecto al ámbito digital, porque están muchísimo más expuestas. La cantidad de personas que nos contaban historias del tipo, ¿sabes qué? Yo cubrí este tema, ¿no? Que ni siquiera era un tema político, pero un amigo se encontró en el fondo con comentarios en mi contra en alguna red social, empezó a seguirlo, y resulta que llegamos a foros en los que había gente que se concertaba para hablar en mi contra o en contra de esta y otro periodista, con informaciones como sé el colegio en que van tus niños, sé en qué estación de metro te bajas y a qué hora, y ese tipo de amenazas que son invisibles a la hora de contar en el fondo los hechos que han acontecido como durante el año, provocan, por ejemplo, y las dos principales consecuencias que nosotros estamos viendo, que son la autocensura, principalmente de las mujeres, y la búsqueda del anonimato en los medios. Y eso también es muy complejo. Yo no quiero salir. El periodista que no quiere salir, que no quiere que su nombre salga, ¿no? Y eso está muy presente en lo que hemos visto en las últimas investigaciones. Muchas gracias, Daniela. Este es el último panel de la mañana, pero no por eso el menos importante. Y les quería pedir, si tuviesen, todos ustedes todos trabajamos ya sea o enseñando en clase, en facultades de comunicación y escuelas de periodismo, y sus organizaciones y otras tienen una serie de herramientas, manuales, recursos, asesoría, aun cuando sea en un contexto de precariedad como el que mencionaba Javier García respecto de la dificultad de llegar a ciertos lugares. Si ustedes tuvieran que elegir, parto de allá hacia acá, Javier, algunas de las herramientas o recomendaciones o talleres, yo sé que están cocinando un taller de capacitación para periodistas en alto riesgo. Elige una para compartir con los colegas acá que tú recomendarías, sugerirías, difundirías para tener en cuenta en caso de que trabajadores de prensa estén enfrentados a alguna situación que ellos están evaluando como riesgosa. Lo mismo les pido a ustedes, prepararse en seguridad digital, prepararse en seguridad física, prepararse en fin. Bueno, yo considerando... ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí? Considerando el auditorio donde estamos, yo la recomendación la centraría en la academia y le diría que la academia puede tener un rol fundamental, sobre todo en el área preventiva, en el área de generar conciencia y instalar una cultura de seguridad que ahora no hay en el sector. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer efectivamente con capacitaciones, incluyendo pues como algunas experiencias que hicimos ahora, por ejemplo, con la profesora Polet, que está acá. Hace poco hicimos una sesión donde compartimos cifras y hablamos sobre cómo era el estado de la seguridad. Pues esa es una forma de conocer los riesgos, ¿no? De que dentro de una asignatura de periodismo de investigación se conozcan los riesgos
Fíjense que ahí no dimos una formación, no capacitamos a ese grupo para que saliera a las calles. Y ahí yo creo que la clave es poner la semilla de la seguridad, instalar el ADN en la seguridad. Luego uno puede dar una formación, puede focalizar en riesgos digitales, pero lo que les digo, lo más importante es empezar por asegurarnos que cuando egresan de las carreras salen con la cultura de seguridad y con la idea de yo voy a trabajar, me voy a cuidar físicamente y mentalmente, porque eso los que ya salieron, muchos no lo tienen. Y cuando nosotros nos acercamos, nos encontramos con que hay gente que le ofrecemos formación, no viene a las formaciones, no tiene tiempo, prioriza otras cosas. Nos cuesta mucho llegar a... Y de hecho hay camarógrafos que te dicen, yo llevo 30 años saliendo a la calle, yo ya lo hago muy bien, no necesito cambiar, pero el escenario cambió. Entonces creo que nos cuesta mucho trabajar con el ecosistema que ya está. Yo les diría, trabajemos de futuro, y en esto la academia es vital, y ustedes como profesores y profesoras, y luego también otra patita que solo la voy a citar es la investigación, lo que decía antes de trabajar los datos, tener más información accesible, trabajar con los agentes, esta idea de vinculación con el medio, sobre todo en regiones, es súper importante. Y yo agregaría también, muy importante, los medios universitarios, que todas las escuelas de periodismo, o muchas, estamos desarrollando, tenemos algún tipo de medios universitarios, creo que también puede ser otros socios importantes. Daniela, breve los dos, les pido, porfa. Hablar y escuchar, y es para los medios, o sea, a los periodistas atreverse a contar lo que les está pasando y a los editores y directores escuchar y no juzgar y no considerar que porque te están diciendo tengo miedo, eso significa que ese periodista es menos capaz. Significa que hay algo que te están diciendo que se puede solucionar y las personas que yo he escuchado, y llevo, no sé, 15 años entrevistando periodistas casi todos los años, muchos, los que tienen mayor preparación para enfrentar ese tipo de cosas son los corresponsales de guerra. Y parte de las cosas que dicen es que al parecer tiene que ver con algo que les enseñan también en los ejércitos, ¿no? Es armarte tu grupo en el fondo, de compañeros con los que protegerte, cuidarte y también desahogarte, ¿no? Y ese grupo, por ejemplo, para las coberturas críticas es muy importante. Cuando los periodistas hablan de quiénes eran los otros que estaban cubriendo, aunque sean de otros medios, en el fondo, porque a veces uno va solo, pero los periodistas de otros medios, fuera de cámara, fuera de la cobertura, también tienen que convertirse en grupos de apoyo unos a otros en esos momentos difíciles, porque es la única forma. Nadie solo puede soportar eso, ¿no? Y esa creo que es un consejo muy práctico que les podría dar. Gracias, Sergio. Eso adquiere todavía mayor alcance si pensamos que buena parte del trabajo en medios se está precarizando y freelanceando. Entonces, no hay necesariamente una organización informativa que está detrás del trabajo. ¿Cuál sería una idea en esta línea que, a partir de la experiencia global y latinoamericana, tú recomendarías tener en consideración para mejorar esta práctica de autocuidado y de seguridad en el ejercicio del trabajo periodístico? O sea, partiendo por un tema, yo soy periodista, entonces también voy a partir antes de lo técnico y a partir de la evidencia que nosotros manejamos a nivel regional principalmente. Valorizar la profesión. Yo creo que a veces nosotros mismos no la valorizamos, después nosotros pasamos a ser editores, pasamos a ser jefatura, y no estamos valorizando ni el tiempo ni el pago. Eso es súper importante, sobre todo pensando en los periodistas digitales, que son, digamos, los más desfavorecidos en cuanto a esa precarización. Otra cosa, sobre todo a los periodistas que son de mi generación o mayores, es que estamos acostumbrados a normalizar la violencia. Hemos hablado de esta violencia digital, no hay que normalizarla. En ningún caso, ni la digital, ni la física, ni el topón delicado que el otro tal vez te pidió disculpas y eso que te tiró 2 metros. Estoy hablando de tal vez una fuerza policial o estoy hablando tal vez de un manifestante. Entonces el ejercicio es de no normalizar ese tipo de actitudes. Y lo otro, el tema de la prevención. Ustedes son académicos y es súper importante en cuanto a ese sentido de
de levantar esa sensibilización, de levantar datos en Chile. Nosotros UNESCO no hacen falta esos datos de Chile. De momento está aquí Javier ahí como un Quijote ahí muchas veces y nos va mostrando cosas, y Javier ya la evidencia, ¿no? Que un rumor, no quedemos en rumor, o sea, hay que seguir investigando porque es verdad. Entonces, en ese sentido yo valoro el trabajo que hace él y también el trabajo que pueden hacer ustedes también para mostrar, llevar esa información de esos datos con la evidencia, sobre todo, es súper importante. Y el tema de Carabineros, también quería enfatizar eso, el tema de las 3P, la prevención. No tenemos que llegar a situación de países que sabemos cuáles son, para que recién actuemos. Por eso fue importante, por ejemplo, las cosas que hicimos nosotros en UNESCO con Carabineros. Que ellos abiertamente se acogieron a trabajar y hablar temas de derechos humanos, hablar temas de libertad de expresión y hablar temas de seguridad de los periodistas. Entonces también es súper importante de trabajar esa sensibilización tanto con periodistas, con Carabineros, y así viceversa también, para que haya también un trabajo empático y puedan entender las funciones de ambos también. Es súper importante también en ese sentido. Eso por mi lado. Y una cosa, no está César Baeza, pero una cosa que me gustó lo que dijo, nosotros hemos hecho esta semana hemos hecho 3 eventos, la Chile y con la Pati Peña, con foco de actrices de las plataformas digitales, ayer el USAT. Y una cosa que me gustó mucho, y se lo voy a copiar siempre a César Baeza, es que, y es muy bueno lo que dijo, donde hay silencio, hay que preocuparse. Eso. Vale, muchas gracias, Sergio, gracias, Daniela, gracias, Javier, gracias a todos ustedes también, y a la directiva de INCOM, y al INCOM, que somos todos. Y yo creo que me gustaría, muy breve, Tabita, 30 segundos. 1, sus sindicatos, si es que están trabajando en sus propios medios, o los sindicatos que son interempresas, que hay de trabajadores de prensa, que hay trabajadores de medios de comunicación audiovisuales, el colegio de periodistas, si es que están colegiados, y si no, el colegio igualmente ha sido un factor, un actor muy relevante durante la pandemia y antes también durante la revuelta. Organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio y también organizaciones internacionales como UNESCO, la Asociación de Corresponsales Extranjeros, en fin, recuperemos esos espacios colectivos, como decía Daniela. Esta misma asociación es un espacio de encuentro y, como decía Jimena al inicio, de filigranas y de una serie de complicidades con todas nuestras discrepancias y nuestras solidaridades y nuestras pequeñeces como seres humanos, pero ahí en lo colectivo es donde podemos encontrar algún espacio de acogida, de protección y de autoprotección. Así que muchas gracias a los panelistas y muchas gracias también a la asociación que queremos tanto y trabajamos arduamente para que sea un espacio colectivo de encuentro como este. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a los panelistas. Por favor, no se vayan aún porque queda poco, pero queda. Entonces, agradecemos. Vamos a tomar la fotografía oficial del panel.